Muy bien, hermanos. Mateo capítulo 5, verso 33 al 37, Jesús y los juramentos. Dice la palabra del Señor: Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Sin duda alguna, hermanos, estamos viviendo en un mundo de falsedad, vivimos en un mundo de engaño, vivimos en un mundo que está dominado, como dice la Escritura, bajo el poder del maligno, bajo el príncipe Satanás, quien es mentiroso y quien es homicida desde el principio. Vivimos en un mundo de falsedades, en un mundo de apariencias, en un mundo donde es difícil poder confiar en algo o en alguien. El tema que abarca ahora nuestro Señor Jesucristo en estos versos es un tema relevante para el día de hoy. Jesús y los juramentos. Hoy en día los gobiernos se sustentan a través de mentiras. La falsa religión mantiene a sus adeptos a través de mentiras. El comercio en el que se sustenta la sociedad siempre está movido por mentiras. Las relaciones personales entre los hombres tienen este grande mal. Las relaciones personales no son buenas ni duraderas porque el hombre es mentiroso, porque miente, porque es poco honesto. ¿Y qué es lo que Dios tiene que decir con respecto a este pecado? Bien, Jesús tenía algo que decir con respecto a esta situación. Nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, por el verso 47, dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y estamos hoy reunidos aquí, hermanos, convocados por Cristo para escuchar qué es lo que Él tiene que decir, enseñarnos con respecto a este tema. Dios y los juramentos. Estamos atendiendo, hermanos, las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, qué fue lo que Él enseñó. Y hemos visto cómo es claro que Jesús pone de manifiesto las falsas enseñanzas de los fariseos, de que el pueblo había sido instruido por falsas enseñanzas de la palabra. Y Jesús pone de manifiesto que ellos fallaron en entregar la verdad. Hasta aquí el Señor ha dejado claro que los fariseos y los escribas no han interpretado correctamente, adecuadamente las Sagradas Escrituras. Fallaron en enseñarlas de la manera correcta. Ya hemos visto cómo ellos acomodaban los mandamientos de tal forma que podían ellos sentirse satisfechos. Ellos reducían, restringían la ley al punto de convertirla en mandamientos simples de hombres. De esta manera, los fariseos podían sentir satisfechos, como les he dicho, se podían sentir felices porque no eran homicidas. Podían regresar a casa y dormir tranquilos porque ellos decían: no soy un homicida, no soy un adúltero. Ellos habían dado libertades que Dios no había dado. Se las habían no solamente dado a ellos, sino que también se le habían dado libertades a quienes les enseñaban. Libertades que Dios nunca había dado en su palabra. Tal fue el caso del repudiar a la mujer por cualquier cosa. Gracias damos, hermanos, de que el Hijo de Dios vino a recordarnos, ¿verdad?
y hablarnos claramente acerca del espíritu de la ley y no quedarnos con simples mandamientos de hombres, porque no podríamos así agradar nunca a Dios. Jesús vino y nos recordó que la ley tiene un carácter santo. Jesús vino y nos recordó que la ley tiene un carácter permanente. Nos recordó que aún los creyentes, que aún los salvos tienen la necesidad de guardar la ley, de procurar el honor y la gloria de Dios cumpliendo los mandamientos. Aún los salvos por gracia tienen el deber de darle gloria al Padre cumpliendo los mandamientos. Esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es pertinente que el día de hoy la iglesia escuche. No podemos hacerla a un lado porque ahora creemos en la gracia de Dios. No, quien es de Dios, sus mandamientos va a guardar y se va a deleitar en ellos. Esta, hermanos, es otra enseñanza que los fariseos habían distorsionado. Esta porción, este asunto acerca de los juramentos, era otra porción de las Escrituras que los fariseos habían distorsionado, acomodado, para poderla utilizar a su conveniencia. ¿Qué es lo que ellos enseñaban? Bien, dice el verso 33, Jesús dijo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero ¿qué de malo tiene eso? Diría alguno. Lo que el pueblo había oído por las enseñanzas de los fariseos era eso. Pero no era lo que Dios había enseñado exactamente. Una vez más era una perversión, una distorsión de la palabra hecha por hombres. Ellos tenían, por supuesto, en sus mentes, los fariseos, porque era su deber conocer las Escrituras, ellos tenían en mente pasajes muy claros para los cuales ellos sacaron esta deducción final. Ellos sabían lo que decía Éxodo 27. ¿No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano? Lo sabían. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás, dice, y a Él solo servirás. Y dice la Escritura, y por su nombre jurarás. Es decir, la Escritura permite los juramentos. En el nombre de Dios, pero su nombre no puede ser usado de una manera ligera, pero sí permite los juramentos en su nombre. Levíticos 19:20, y no juraréis falsamente por mi nombre. Fíjese que la ley no decía que no juraran, sino que no juraran falsamente, que no cometieran perjurio, profanando así el nombre de Dios, yo Jehová, dice el texto. De todo esto ellos dedujeron esto. No perjurarás, que quiere decir no vas a dar un falso juramento, no vas a romper aquel juramento que hagas en el nombre del Señor. Todo juramento que hagas en el nombre del Señor, lo debes de cumplir. Y así resumieron este asunto. Tú dirías, ¿qué de malo tiene eso? Esto es muy interesante verlo detenidamente, porque aparentemente no tiene nada de malo, pero ellos resumieron todo lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento a solamente esto: a no dar falso juramento cuando sea en el nombre de Dios. A ellos no les importaba. Primeramente tenemos que entender que a estos hombres no les importaba agradar a Dios, no les importaba verdaderamente agradarle a Dios. En el capítulo 23, verso 5, vea lo que Jesús les dice. 23, verso 5 de Mateo. ¿Qué movía a los fariseos a hacer lo que hacían? Dice, hacen todas sus obras para ser visto, ¿por quién? Por los hombres.
todo lo que hacían estas personas no tenía el interés de querer agradar a Dios. Lo que ellos hacían era con el afán, con el interés de querer ser reconocido, ser visto por los demás como personas piadosas, cuando no había en ellos un interés genuino de agradar a Dios. ¿Cuál era el propósito de las palabras de la ley que ellos desecharon o hicieron a un lado? A ellos no les importaba cuál era el propósito de Dios con el mandamiento de los juramentos. ¿Qué era lo que Dios quería enseñarle al pueblo? ¿O por qué Él había legislado un asunto sobre los juramentos? ¿Por qué? A ellos no les interesaba. A ellos les interesaba tomar el mandamiento solamente y adecuarlo de tal forma que ellos pudieran ser vistos como que lo cumplían y regresar a sus casas bien contentos. Ellos solamente querían enfocarse en cumplirlo externamente y lo demás no importaba. ¿De qué trataba el mandamiento? No importa, lo único que importa es la letra, lo que dice ahí. Así es que lo demás no importa, no nos esforzaremos en agradar a Dios, solamente esforcémonos en vernos bien. Así es que ellos no se esforzaron ni en entender y mucho menos en agradar a Dios por medio de los mandamientos. Y aquí debemos de entender nosotros el contexto. Si queremos llegar a lo que ellos no entendieron, nosotros tenemos que voltear atrás. ¿Por qué Dios legisla un asunto donde permite el jurar? De entrada, creo que para algunos es posible que digan, yo siempre tuve la idea de que jurar era malo. No, porque así me enseñaron. Bien, la Biblia permite los juramentos. Pero ¿de dónde surge esta legislación? Cuando Moisés sale de Egipto con el pueblo, nosotros debemos de entender, ver y reconocer a través de la Escritura qué clase de pueblo es el que salió de Egipto. El pueblo que salió de Egipto por mano de Moisés, con brazo poderoso, con señales, que Dios saca y liberta de la esclavitud, no era un pueblo bueno, no era un pueblo honesto, no eran hombres habituados a hablar la verdad, no eran hombres o mujeres dignos de confianza, no eran un pueblo mejor que ningún otro. Era un pueblo como todas las demás naciones. Eran malos, como todos los demás. Era un pueblo escogido. ¿Pero de dónde? De entre las demás naciones. Era parte de las demás naciones. Era como esas naciones. Y Dios escogió a esos hombres y mujeres para hacerlo su pueblo. Y cuando salen de Egipto, no son un pueblo digno de confianza. Y Moisés va luchando, va batallando con un pueblo que tiene este problema. Que nadie hablaba verdad a su hermano. Que no eran dignos de confianza. Las relaciones de este pueblo que salió de Egipto eran relaciones conflictivas porque eran mentirosos. Eran mentirosos como todas las demás naciones. No se podía confiar en las simples palabras del otro. Por ello, uno de los propósitos de esta legislación que Dios hace de los juramentos era para frenar ese asunto. Era para frenar el asunto, esta situación. Como lo vimos cuando Dios legisla el asunto del divorcio, ¿por qué lo hace? Por la dureza del corazón. ¿Por qué permite Dios en caso especial el divorcio? No es porque fuera el propósito de Dios, sino por una concesión debido a la dureza del corazón. Bien, ¿por qué Dios legisla sobre los juramentos? Porque los hombres son mentirosos. Porque no hay honestidad en el corazón del hombre. Y entonces es necesario interponer algún juramento. Y eso es lo que estamos viendo aquí para entender cuándo y por qué Dios legisla este asunto de los juramentos.
La ley que Dios dio para los juramentos era restringir los juramentos solo para los casos importantes y graves. Dios permitió los juramentos, dijo, solo en mi nombre jurarás. Pero solo eran los casos de suma importancia, cuando había una controversia seria, por causa de la realidad de la pecaminosidad de los hombres y que no hay honestidad. Él permitió que el hombre juramentara para el fin de toda controversia, como dice Hebreos 6:16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor a ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es decir, si hay una controversia, un asunto que hay que llevarlo a un juicio, y hay un testigo, llamemos al testigo y digamos lo que vio. Yo lo vi cuando asesinó a fulano de tal. No, es algo muy serio lo que estás diciendo. Júralo, júralo. Y la autoridad civil pide que jure, que haga juramento. Yo juro que vi a este hombre asesinar a otra persona. Bajo juramento. Dios permitía las concesiones de juramentos bajo circunstancias muy especiales, importantes. Cosas excepcionales para una persona o para una nación. Los hombres de Dios, vemos en la Escritura, que juramentaron o pidieron juramento. Abraham, aquel que es nombrado como el amigo de Dios, le pidió juramento a su siervo. ¿Recuerdan cuando le mandó buscar mujer para su hijo? Y lo hizo, que no vas a volver hasta que, júramelo. Y pidió juramento. Jacob, el hombre santo, le exigió juramento a José. José les exigió juramento a sus hermanos con respecto a los huesos, los restos. No los dejen aquí, cuando yo muera, llévenselos. Júrenme lo que van a hacer eso. No van a dejar mis restos aquí. Cuando les toque salir de aquí, me van a llevar con ustedes, aunque sean mis huesitos. Júrenmelo. Y les pidió juramento a sus hermanos. David y Jonatán se juraron una amistad solemne y especial. Lo vemos, los juramentos en el Antiguo Testamento, Dios permitiendo los juramentos, ya sea como fin de una controversia o para afirmar algo solemnemente, pero nunca para el uso común, nunca para el uso ligero. Vemos también cómo el sumo sacerdote, bueno, tú puedes decir, esos eran hombres. No, bien, pero vemos nosotros en el juicio de Jesús, al sumo sacerdote, cuando tiene de frente a Cristo, le pide juramento. Mateo 26, si quiere, en el mismo evangelio donde estamos, 26:63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Le pidió que hablara bajo juramento. Y es un asunto tan importante. Queremos saber si eres o no eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ameritaba un juramento, y vemos nosotros que Jesús no reprendió al sumo sacerdote: no usarás el nombre de Dios en vano. No, era un asunto que ameritaba un juramento, y Jesús respondió y no reprendió. Y le dijo: tú lo has dicho. Y esas palabras fueron dichas bajo juramento. Esa era la práctica también solemne de los apóstoles cuando hablaban. 2 Corintios 1:23 dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, dice el apóstol, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Ahora, no piensen que él juramentó o invocó el nombre de Dios nomás para decir a los hermanos: ay, hermanos, es que de veritas que no he podido pasar. El asunto es que él
había un problema en la iglesia y unos falsos maestros estaban diciendo que Pablo no era apóstol, que no era, y que por eso no los visitaba, que ya los había abandonado, y era algo muy delicado. Pero él dice, les digo, yo invoco a Dios por testigos sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Le dice, este asunto es serio, y hizo juramento, invocó el nombre de Dios sobre algo que quería decir. Dios mismo, hermanos, juró. Hebreos 6:13, vamos ahí. Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Quién juró? Dios. ¿Y por quién juró? Por Dios, por Él mismo, porque no hay nadie mayor. Y el juramento es apelar a lo más alto como testigo. Por eso también en la legislación del Antiguo Testamento era, no vas a jurar en nombre de otros dioses, vas a jurar en mi nombre, que vas a apelar a lo más alto. Vas a hacer tu juramento ante lo más alto. Y dice, y Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Verso 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿qué hizo? Interpuso juramento. Son promesas de lo que vendría. ¿Y qué hizo Dios? A causa de la debilidad del hombre, no a causa, porque podríamos pensar, Dios juramentó porque no es digno de confianza. No, a causa de la incredulidad del hombre, de su debilidad. ¿Qué hizo Dios? Juró. Te juro, mi sola palabra debiera bastarte de que yo voy a ser el Dios que te va a bendecir, que te va a salvar. Pero Dios interpuso un juramento por su propio nombre, es decir, que deje de ser Dios si yo no cumplo lo que prometo. Juramentó, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Los hombres de Dios juramentaron en el Antiguo Testamento. Jesús habló bajo juramento. Dios mismo juró sus promesas. Bueno, pero volvamos al texto que estamos hablando de los fariseos. ¿Cómo ellos interpretaron entonces este asunto de los juramentos? Ellos crearon un sistema para los juramentos. Bueno, ¿cómo vamos a cumplir este mandamiento? Vamos a hacerle su sistema, su esquema, donde nosotros podamos cumplirlo. Así el juramento, decían ellos, el juramento debe de incluir el nombre de Jehová. Y ese juramento que tú le pongas el nombre de Jehová, ese juramento debes de cumplirlo. ¿Y eso qué novedoso tiene? No, pues, parece que nada, ¿verdad? Pero tenemos otra lista de juramentos que no vamos a hacer en el nombre de Dios, sino que la vamos a hacer por el cielo, jurar por la tierra, jurar por la cabeza, por la ofrenda, por el templo, por tu mamá, por tu papá, por mis hijos. No, eso ya es lo que usamos nosotros, ¿no? Por todas esas cosas. Si tú juramentas por algo de esto, no estás obligado a cumplirlo. Porque lo que decía la ley
Es que solamente estás obligado cuando usas el nombre de Dios. ¿Se fija qué astucia para acercarse, según ellos, lo más que pueden al pecado sin pecar? ¿Cómo toman la ley santa de Dios y le buscan para satisfacer su propia pecaminosidad? ¿Cómo podemos hacer para seguir mintiendo, engañando, sin pecar y poder ir a la cama todos los días tranquilos, sintiéndonos los santos, los perfectos, y que todos los hombres nos sigan viendo, dando reconocimiento? Bueno, habrá una manera. Y esta fue la manera que ellos crearon. Este sistema de juramentos por el cielo, por la tierra, por Jerusalén. El que jura por estas cosas no está comprometido con su juramento. Lo único que importa es cumplir la letra del mandamiento, y para eso simplemente nos vamos a jurar en el nombre de Jehová. Y si lo hacemos, pues ahí sí ya sabemos que tenemos problema. Pero para eso tenemos la otra opción. Tenemos la otra opción. Sí podemos incumplir juramentos, siempre y cuando que no sean en el nombre de Dios, decían ellos. Formularon estas reglas para siempre estar felices y creer que cumplían la ley. Y Jesús rechaza esta hipocresía, porque está tratando con la ley santa de Dios, y era su deber conocer a Dios. Y Dios había sido claro, pero ellos no quisieron ver. Vea lo que Jesús le responde en el verso 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Ahora, ¿qué está Jesús aquí enseñando? ¿Y qué no está enseñando? Aquí es importante. Porque hay quien, pues mira, pues aquí Jesús está enseñando que no debemos jurar de ninguna manera. Entonces Él está haciendo otra ley. Si tú me dices eso, tú me estás enseñando que Jesús está abrogando la ley de los juramentos del Antiguo Testamento, y está diciendo que lo que hizo Dios al hacer un juramento para darnos consuelo también está mal, y que Jesús está enseñando algo distinto a todo el resto de la Escritura, a como lo entendieron los apóstoles, y toma este pasaje que va en contra de lo que... Entonces, no está queriendo decir Jesús que los juramentos están prohibidos en todas las circunstancias. Este asunto de las palabras de Jesús está en el contexto de que los juramentos se habían vuelto de uso común. Yo te juro. Y todo el pueblo usaba los juramentos para cualquier cosa. Por eso aquí, cuando los juramentos se volvieron de uso habitual entre el pueblo, viene Jesús y regula esto. Cuando ellos pensaban, total, si yo juro por Jerusalén y no cumplo, pues no es tan grave, porque ¿qué me va a hacer Jerusalén? Si yo juro por el cielo y yo cometo perjurio, no cumplo mi juramento, ¿qué me va a hacer el cielo? Pues no hay problema, estoy jurando por el cielo, pero no, en el nombre de Dios no. En el nombre de Dios no, porque o voy a jurar por el templo, porque es algo sagrado, es algo que queremos mucho. Voy a jurar por el templo. ¿Quién pensaría que me atrevería a dar un juramento por algo que amamos tanto y fallar? No, entonces voy a jurar por el templo, porque de todas maneras, si fallo o no cumplo mi juramento, ¿qué me va a hacer el templo? Pues nada. Nada. Puedo usar todas estas cosas, aunque no tenga la intención de cumplir, y a pesar de todo eso, voy a impresionar a los demás. Les voy a impresionar con mi lenguaje. Yo juro. Oh, cuánta solemnidad. Estás jurando, ha de ser verdad. Jesús los trata como hipócritas.
Y les dice lo que Jesús está enseñando aquí es cualquier juramento, aunque sea por el cielo, debe de guardarse. Debe de guardarse. ¿Por qué? ¿Por qué debería de guardarse? Dice, bueno, porque el cielo es el trono de Dios. Cualquier juramento que se haga por la tierra, debe de guardarse. Porque la tierra, dice, es el estrado de sus pies. Cualquier juramento que se haga por Jerusalén debe de guardarse, porque es la ciudad del gran rey. Lo que Jesús está enseñando, en vez de interpretar de que Jesús está quitando el mandamiento de los juramentos, no, está diciendo todo juramento debe de guardarse. Eso es lo que Jesús está enseñando. Que todo juramento debe de ser tan solemne que merece y es obligatorio. En verdad lo que buscan quien enseña diferente es escabullirse de la ley. Y Jesús los trata como hipócritas, porque están tratando de ver cómo mantener su piedad visible nomás, y no buscan agradar a Dios. Y Jesús, conociendo la palabra, pues Él mismo era el legislador de esa palabra, Él sabía que el propósito de esa ley era que cada quien hablara verdad a su compañero. Y eso es lo que está enseñando en el Sermón del Monte, legislando a su pueblo que recuerden el deber de que ser pueblo de Dios tiene una gran responsabilidad, y cada uno debe de hablar verdad a su compañero. Siempre. El Señor Jesús prohíbe los juramentos vanos y triviales, los juramentos que se hacen nomás por decir, porque todo juramento debiera tener su cumplimiento. Porque el reino de Dios está fundamentado sobre la verdad. ¿Por qué como cristianos debemos tomar en cuenta esto y ser muy cuidadosos? ¿Y por qué fue necesario para Jesús reorientar este asunto de este mandamiento? Porque su pueblo debe de ser un pueblo que hable verdad, pues dice la Biblia, Él es Dios de verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad. El Evangelio es el Evangelio de la verdad. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. ¿Y su pueblo será un pueblo de hipócritas? ¿De mentirosos? ¿Que no son dignos de confianza? ¿Que tienen siempre la necesidad de estar diciendo te lo juro? Porque nadie les cree ya su palabra. No debe de ser así. El espíritu del mandamiento es que hablemos, hermanos. La enseñanza de Jesús es que hablemos y andemos en la verdad. Llamar a Dios por testigo, hermanos, es algo muy serio. Es algo muy serio. Y usar a Dios por testigo de un asunto vano o trivial es un gran pecado. Ya no hablemos de hacer un juramento en nombre de Dios y cometer perjurio y quebrantarlo, y no cumplir ese juramento. Es gravísimo. Eso es lo que nos enseña. Jesús no vino aquí a restringir la ley. Vino a mostrarnos la profundidad de la ley. Pensemos, juramentos. Veamos que el contexto inmediato estaba hablando del matrimonio. ¿Cuántas cosas se prometen aquel día? Delante de Dios. Con solemnidad. Pero quizás no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Porque en aquel día, en aquella fiesta, en aquella celebración, lo más importante de esa noche fueron los pactos que se hicieron. Pero quizás lo más importante para la mujer era el vestido, pero quizás lo más importante era a dónde van a ir de vacaciones, a dónde iban a ir de luna de miel. Quizás lo más importante era que todo saliera bien, pero lo más importante
era que se estaban haciendo un juramento delante de Dios. Promesas que se tienen que cumplir. Cuando hacemos pacto en la membresía, yo pregunto, ¿recuerdan qué fue lo que dijeron? Sí, lo prometo. ¿Qué fueron aquellas preguntas, aquellas afirmaciones a las cuales te comprometiste delante de Dios? Como cristianos no hacemos juramentos por cualquier cosa. Quizás debieras de ir y recordar qué fue lo que has prometido. Porque los juramentos son serios cuando es invocado Dios como testigo. Es algo muy solemne. Yo espero que así lo entiendas. Ha habido personas que han interpretado este pasaje de la manera inadecuada y han dicho, no, pues no debemos de hacer juramentos, porque Jesús dijo que no juréis por nada. Y lo han interpretado fuera del contexto de todo el resto de la Escritura y se han negado a hacer juramentos. Los esenios, esta comunidad se negaba a hacer juramentos, una secta judía. Josefo escribió acerca de ellos, dice, dice, ellos son eminentes en su fidelidad y son ministros de la paz. Lo que quiera que digan es más firme que un juramento. ¡Qué bueno! Nosotros no vamos a jurar por nada, pero todo lo que hablemos va a ser verdad. Y todo el mundo les reconocía a ellos que lo que ellos hablaran era verdad. Ellos evitaban jurar y de hecho consideraban algo grave llegar a jurar. Eso es algo digno de condenación. Otros que también se negaron a jurar debido a la interpretación de este pasaje fue la comunidad de amigos, una comunidad inglesa de cristianos, los cuáqueros o cuáqueros. Esta comunidad también se negó a hacer juramentos. Bajo ninguna circunstancia juraban. Su fundador fue George Fox. Dijo, yo no he defraudado jamás a ningún hombre o a ninguna mujer en todo este tiempo que he trabajado en medio de los negocios. Porque era un hombre también comerciante. Yo nunca he defraudado a nadie. Yo no tengo necesidad de jurarle a nadie. Eran hombres de palabra. Y uno puede admirar a estas personas porque estaban dispuestos a sufrir, a ser perseguidos y aún a ir hasta la muerte por no jurar. De hecho, ellos fueron perseguidos por las autoridades porque en ocasiones ellos eran testigos de algunos delitos y el gobierno los llamaba y les pedía juramento y ellos se negaban a juramentar o se negaban a juramentar lealtad a la nación y fueron perseguidos y muchos de ellos fueron muertos. Y aplaudimos y admiramos la intención. No estoy diciendo que ellos eran una secta, no estoy diciendo que ellos, simplemente como ellos interpretaron el pasaje, los llevó a sufrir algo que Dios no les había pedido que sufrieran. Por no leer todo el contexto de las Escrituras. ¿Se da cuenta de lo peligroso que es interpretar un pasaje inadecuadamente? Te puede llevar a sufrir algo que Dios no te está pidiendo que sufras. Pero bueno, otros que también no juramentaron eran los anabaptistas. Ellos creían que Jesús estaba prohibiendo siempre los juramentos y con el afán de ser leales se negaban a juramentar. También ellos muchos fueron muertos por algo que Dios no les pidió. Eso es triste, ¿verdad? ¿Cuál era la enseñanza de Jesús, la exhortación de Jesús? Vea, verso 37. Con esto terminamos.
pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué está enseñando Jesús? Querido hermano, hermana, la enseñanza es muy sencilla, lo que fue desde el principio, como lo había dicho Jesús. Es el mismo deseo. Sí, sí, o no, no. La vida de ustedes como pueblo de Dios debe de ser una vida de honestidad, de verdad. Nuestras palabras siempre deben de ser verdaderas. Sí, sí, no, no. No debes de tener necesidad de decir de veritas, de veritas. Por mi Madre Santa. Por esto, por lo otro, te lo juro. No debes de tener necesidad cuando el mundo voltee y te mire. Debe de saber que lo que tú hablas siempre es verdad. Las personas nunca deberían tener necesidad de exigirnos juramentos. Nuestro hablar debe ser sencillo. Nuestro hablar debe de ser sincero. Cuando una persona acostumbra a usar expresiones de exageración, esa persona se vuelve poco confiable después cuando quiere explicar algo. Porque ella siempre es así. Siempre exagera las cosas, las magnifica, usa superlativos en sus palabras para expresar algo que realmente no era así. El cristiano siempre debe ser ecuánime en sus palabras, en sus expresiones, muy sencillo en ellas, llenos de verdad. ¿Quiénes son los que necesitan estar interponiendo juramentos? Las personas que son poco confiables. Yo dudo mucho de aquellas personas que se acercan y siempre en su plática es, te lo juro. No, mira, y fui para allá y te lo juro. Y yo digo, este es un mentiroso. Lo más seguro es que sea un mentiroso. Quienes hablan así es porque ellos mismos saben. No me va a creer. Le voy a decir. Interponen juramentos con el fin de engañar a los sencillos, como dice la Biblia. No. El cristiano no debe ser esa clase de personas que usa superlativos, palabras bien infladas, bien grandes, interponiendo juramentos en sus palabras. El cristiano no debe de reforzar sus palabras con juramentos ni exageraciones. Debemos de cuidar constantemente hablar con la verdad. Si hacemos eso, es lo que Jesús está diciendo. Si ustedes acostumbran a hablar con la verdad, sí, sí o no, no, ustedes no tendrán necesidad de andar juramentando como lo hacen los demás. Pero ¿qué pasa? El hombre de fe no rehúsa ni busca formar o escabullirse de la ley. Como cristianos, ¿cuál es nuestro deber? Tu deber, mira, porque te puedes asombrar, querido hermano, de los fariseos y decir, mira qué astutos eran para escabullirse de cumplir los mandamientos. Mira cómo salieron de ese atolladero. Qué astutos como serpientes eran. Y te sorprendes de ellos, pero yo te pregunto, ¿y tú? ¿Y nosotros? No creamos nosotros a veces también nuestros argumentos mentales para reinterpretar la ley de Dios. ¿No lo hacemos acaso nosotros? Debemos poner nosotros frenos a nuestros labios y ser estrictos en nuestra forma de hablar y no ser como los hipócritas, formulando, escabulléndose de la ley. El cristiano debe amar la ley de Dios y debe de empeñarse en crucificar la carne.
en querer agradar a Dios verdaderamente, mortificar sus miembros si es necesario, someter todo su cuerpo, lo que le sea necesario someter en su cuerpo antes que pecar, es lo que Jesús está enseñando. Si te es necesario sacar el ojo, sácalo. Si tu problema te es ocasión de pecar, córtala. Si el asunto es con tu boca, que eres muy ligero para hablar, somete esos asuntos a Dios, tus miembros a Dios, calla tu boca, usa menos palabras, esfuérzate, mortifica tus miembros para no pecar. Si esto es necesario, debes de someter el ojo, la mano, la lengua, debes de estar dispuesto a hacer cualquier sacrificio. Debemos de poner freno a nuestros labios, hermanos, ser estrictos en nuestro modo de hablar. Debemos estar dispuestos, no indispuestos como los fariseos, inventando excusas, modificando cómo cumplir la palabra de Dios. Ya debemos de dejar esas cosas y someter nuestro corazón y voluntad a lo que está claramente escrito en la palabra, y tu conciencia te testifica. Y no ser astuto, escabulléndote como puedes. Debemos ser radicales y estar dispuestos a que nos llamen raros porque nosotros vivimos diferentes. El cristiano debe estar dispuesto a que el mundo diga de él que es que ellos son demasiado escrupulosos. El que es de Cristo no le va a inquietar que el mundo lo vea así. No se va a avergonzar porque hacer la voluntad de Dios es muy distinto a cómo vive el mundo o la religión. Qué terrible es la actitud farisaica, ¿verdad? Examina tu corazón. Porque Jesús nos está mostrando, al enseñarnos la ley, que Dios ve imperfecciones de los hombres donde nosotros no las vemos. Eso es lo que está pasando aquí. Jesús está explicando la ley y Jesús nos está mostrando que Él ve imperfecciones donde tú crees que estás bien. Él ve pecados donde tú crees que estás bien. Examina tu corazón porque Él sabe dónde te estás escabullendo. Él sabe cuáles son las cosas que tú estás haciendo para justificarte. Ir a casa tranquilo y callar tu conciencia, decir yo estoy cumpliendo con mis juramentos que yo le echo a Dios. Te seguiré, Señor. Dios ve nuestras imperfecciones. Él lee nuestros motivos interiores, no solamente lo externo. Él toma nota de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. ¿Qué aprendemos de esto? Dios exige la verdad, no solamente en las partes exteriores. Dios exige la verdad en el corazón. En el corazón. ¿Has creado acaso tú una interpretación propia de la ley para sentirte satisfecho? Veamos. 9º mandamiento, no mentirás. Ah, es verdad. Pero yo tengo aquí una pequeña lista, aquí, una pequeña lista de mentiras que sí puedo echar. Tengo algunas pocas, no son ni 10, pastor, de cosas donde yo me he dado algunas libertades para mantenerlas en mentira, como mentiras. Cuarto mandamiento: guardarás el día de reposo, el día del Señor. Estoy convencido, pastor, de toda la teología, todo el sustento bíblico que tiene ese mandamiento. Pero yo también tengo mis formas, mis maneras de guardar el día del Señor. Hipócrita. Hipócrita.
Pero yo vengo el día del Señor, la forma externa. Yo estoy ahí, yo estoy entre mis hermanos. Y el espíritu del mandamiento, estás allí, pero no quisieras estar allí, no tienes gozo al estar entre tus hermanos, estás aquí prácticamente a la fuerza. Examina tu corazón, que ciertamente la palabra mata. Si solamente te enfocas en cumplir la palabra, pero el Espíritu es el que vivifica. Si tú entiendes el propósito del mandamiento, por qué Dios apartó un día, tú vas a encontrar el deleite, no en la letra, no solo en la letra, es en el Espíritu, por el cual Dios dio ese mandamiento. Estamos aquí en el día del Señor, ¿por qué? ¿Como hipócritas? ¿O con un gozo verdadero de que me produce placer estar entre ustedes? Adorar a Dios juntos, participar de la cena del Señor. Qué profunda es la ley del Señor. Quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Oh, yo entiendo eso, yo lo creo, yo lo sé. Pero solamente lo cumples externamente, soportando, aguantando, para cumplir la letra. Pero cuando el propósito era ¿qué será el propósito de honrar a nuestros padres? ¿No estará hablando acerca del amor? ¿O estará hablando solamente de las cosas externas? La ley de Dios es profunda, es alta, la ley es sublime, está tan alta, tan alta. Vea, dice, porque todo lo que es más que esto, dice, de mal procede. ¿De dónde proviene la mentira? La necesidad de tener que poner juramentos. Procede del hecho de que vivimos en un mundo malo. Procede del hecho no solamente de que vivimos en un mundo caído y en un mundo malo, procede del hecho de que el hombre es malo, que las personas también son malas, no son buenas. Cada una busca engañar al otro. Y entonces hace falta recurrir a los juramentos. Qué profunda es la ignorancia, hermanos, del hombre cuando atiende estas cosas. La mayoría de los cristianos, hoy miles y miles que profesan ser cristianos, no entienden verdaderamente lo que es la ley de Dios. Quizá conozcan bastante bien la letra, pero no conocen el espíritu de la ley. Puedan repetir los mandamientos de memoria, hasta los puedes usar para evangelizar y saberlos de memoria. Pero no conocen el espíritu de esos mandamientos. Quizás sean tan ignorantes como los fariseos. Estén dispuestos a decir, como aquel joven que llegó a Jesús: todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Y están tan contentos, satisfechos, orgullosos. Están conformes con su pedacito de religión. Ahí están entretenidos con su pedacito de religión. Creyendo que cumplen, satisfechos con ellos mismos y con la religión que ellos se han creado. Hermanos, la ley de Dios está muy alta. Que no te engañe. La ley de Dios es tan alta, tan sublime, está tan entronada que nadie la puede alcanzar. Nadie la puede tocar,
nadie puede llegar, nadie puede estirarse hasta allá y alcanzarla. La ley de Dios está tan alta. Y la palabra es clara cuando dice los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Estamos nosotros tan caídos que no podemos alcanzarla, hermanos. Y como decía un predicador durante la semana que escuchaba en una enseñanza respecto a la ley de Dios, él decía, hermanos, es que necesitamos alas. No existe una escalera, no existe ningún peldaño, no existe ninguna roca que te pueda llevar allá, no existe nada que te pueda empujar hasta llegar al estándar de Dios. Lo único que puede hacerte llegar son las alas de la gracia de Dios, que Dios te dé alas de gracia para poder llegar allí, es lo único. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos van a tener alas. A ellos Dios les va a dar gracia para llegar allá. Pero si tú estás satisfecho con tu pedacito de religión y no procuras la santidad, no procuras agradar a Dios, tú no eres de Dios. Lo más probable es que tú no seas de Dios. Examina tu corazón. ¿Estás conforme con la religión? Si el evangelio a alguno le es una cosa tan dura y pesada, que al escuchar los mandamientos dice, no, esto es muy duro, está muy pesado, examina tu corazón. Vas a buscar una forma de escabullirte. Cuando la palabra es dura y se empiezan a entender y dicen, no, esto es muy duro. Señor, se van, las multitudes se van. ¿Por qué? Por hablarles la verdad. Por poner las cosas como son, se van. Que se vayan. ¿Quieren irse ustedes también? Váyanse. Es la ley de Dios. Eso no va a cambiar. O sea, eso no va a cambiar. Aunque vengan falsos maestros y les enseñen diferente y les digan, no, no es así tan exagerado, no es así. Aunque estén llenos de falsos maestros, no van a cambiar la realidad. Como decía nuestro hermano exponiendo la biografía de Hush, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. La ley de Dios así es. Esta es la ley de Dios. Así necesitas gracia. Bienaventurados son realmente aquellos que comprenden la ley de Dios. Aquellos que no están buscando atajos, que escuchan la ley de Dios y no salen buscando atajos, buscándole todas las cosas que no pudo explicar el pastor bien para tratar de escabullirme y decir que no, es que quiso decir otra cosa, o buscar tu propio atajo. No, yo podré equivocarme en la exposición de la palabra, pero aunque me llegara a equivocar, esto que está aquí está escrito y no lo vas a poder cambiar. No lo vas a poder cambiar. Son bienaventurados los que no se justifican, los que no se sienten satisfechos, los que ven su corazón y ven la ley de Dios y dicen, yo necesito de la gracia de Dios. Yo necesito misericordia, necesito de su perdón continuamente. Bienaventurados son los que aman la ley de Dios porque así sienten necesidad de la sangre de Cristo, de esa sangre redentora. Cuando examinas la ley de Dios y no tienes y sales y tú te sigues sintiendo satisfecho porque ya has creado toda tu estructura en donde sentirte seguro. La sangre de Cristo que tenía el poder para perdonar pecados no te sirve de nada. Porque no vienes a Él, porque no vas a tener la necesidad de esa sangre.
Al cristiano la ley, por otra parte, está allí para recordarnos el Evangelio. Está allí para recordarnos el Evangelio, que no hay justo ni aun uno. La ley está allí para recordarnos que sin un mediador lo suficientemente poderoso, nosotros no podríamos para nada y estaríamos condenados. Sin un mediador poderoso estamos condenados. Ahí está la ley de Dios para nosotros, que nos ayuda a recordar el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ama la ley de Dios. Ama la ley de Dios. También se hace una meditación sobre aquellos que piensan, yo soy libre de la ley. Eso es muy peligroso. ¿Libre de la ley? Es decir, la ley ya no tiene nada que ver contigo. ¿Eres libre para vivir como tú quieras? ¿O eres libre de la condenación de la ley? De eso somos libres. Somos libres de la condenación de la ley, pero no soy libre para desecharla. La ley está ahí como nuestra norma de santidad, para enseñarnos cómo vivir. Ahí está, permanente, inviolable, firme. No te confundas. Que nadie de nosotros haga de esto un trozo de religión. Volteamos a Dios. ¿Qué hacemos cuando vemos la ley? El cristiano voltea a Dios y ve qué justo es Dios. Qué sabios son sus juicios. Qué santo es Dios. Qué miserable soy. Qué criatura tan miserable soy. Así, hermanos, cuando se nos permite voltear y tener ojos para ver la ley de Dios de la manera adecuada, nos damos cuenta y entendemos el significado de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y odiamos el pecado y rechazamos el pecado, porque ese mismo pecado es el que llevó a Cristo a la cruz a morir por nosotros, para justificar. Vamos a orar.